Vamos a continuar ahora con el capítulo, vamos a terminar el capítulo 4. El capítulo 4 termina introduciendo el tema central de la carta, que es la venida del Señor Jesucristo. Este tema es un tema bien importante, dado el tiempo en el que estamos viviendo, dadas las características del tiempo que estamos viviendo. Es impactante ver cómo la iglesia primitiva tenía unas expectativas tan altas acerca de la venida del Señor Jesucristo, un anhelo ardiente de vivir todo este evento y toda esta experiencia, y ver cómo pues en aquellos tiempos no se habían cumplido todas las señales que indicaban que la venida del Señor Jesucristo estaba cerca, pero ellos tenían esa expectativa. Hoy nosotros tenemos una revelación mucho más clara y mucho más completa acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y no solamente la revelación es clara y completa, sino que las señales se han cumplido. Y eso es lo que hace que este momento histórico que estamos viviendo nosotros como iglesia del Señor Jesucristo sea tan importante, tan importante. Estamos viviendo un momento histórico supremamente importante, un momento histórico en el que tenemos que revisar nuestra vida. Es urgente revisar nuestra vida, revisar nuestra fe, revisar nuestra comunión con Dios, revisar el estado de nuestra alma, revisar nuestro altar de oración, revisar nuestra vida de intimidad con el Señor, revisar nuestra conducta, revisar nuestras relaciones con los hermanos, revisar nuestro compromiso con la iglesia. O sea, tenemos que hacer una revisión urgente de la manera como estamos viviendo por las implicaciones de este tiempo, porque evidentemente el Señor Jesucristo está a la puerta. Vamos a mirar lo que nos dicen las escrituras, o específicamente esta carta que es una de las cartas que aborda el tema específico del arrebatamiento y lo aborda de una manera clara, de una manera contundente. Vamos entonces a mirar en el capítulo 4 y vamos al versículo 13. Vamos a leer capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17. Capítulo 4 del 13 al 17. Vamos a mirar en esta porción, lo primero que vamos a mirar es qué va a pasar con la venida del Señor Jesucristo, con la consumación del plan de Dios. El plan de Dios se consuma en que el Señor Jesucristo venga acá a la tierra y establezca su reino. Y ahí será cuando termine toda iniquidad y toda justicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que ya han muerto en Cristo Jesús? ¿Y qué va a pasar con los que están vivos en ese momento en que viene el Señor Jesucristo? Eso es lo que va a tratar este segmento de la carta. Específicamente, primero vamos a tratar el asunto de los que han muerto. No sé cuántos de ustedes tienen familiares o amigos creyentes que han muerto. O sea, estoy hablando de personas que han muerto en la fe del Señor Jesucristo. Personas que han muerto en una vida cristiana, habiendo conocido al Salvador. ¿Qué sucede con esas personas? Pensemos en todos los muertos en Cristo Jesús. Pensemos en los apóstoles, en los discípulos, en la iglesia primitiva de todas las épocas y de todos los tiempos que han muerto en Cristo Jesús. Y ahora sí vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, primero que todo, vamos a mirar algo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está
hablando con respecto acerca del duelo y de la tristeza que sentimos los creyentes cuando se va uno de nuestros hermanos en Cristo. No estoy hablando de la familia biológica, estoy hablando de los hermanos en Cristo. Cuando se va un pastor, cuando se va un ministro, cuando se va un siervo de la iglesia, cuando se va un hermano de la congregación, dice que no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué significa eso? Que la muerte siempre va a traer tristeza. La muerte siempre va a traer tristeza. Yo perdí a mi esposo hace 6 años y él era el que pastoreaba conmigo la congregación. Éramos supremamente unidos porque teníamos la misma pasión por las escrituras, teníamos el mismo ministerio de la predicación, vivíamos en una continua comunión con Dios y en una continua búsqueda de su rostro, de su palabra. Igual todo lo que era dificultades, adversidades, persecuciones, crisis, todo eso lo vivíamos juntos como pareja y como ministerio. La muerte, por mucho que haya sido vencida por el Señor Jesucristo, produce un infinito dolor, un dolor supremamente fuerte y profundo. Tanto que aunque nosotros sabemos que Jesucristo era un hombre 100% hombre y sensible, también sabíamos que él conocía todas las cosas, que él conocía todo el plan de Dios, pero a pesar de eso, cuando vio a su amigo Lázaro muerto, enterrado en esa tumba, él lloró porque pudo experimentar ese dolor emocional en el corazón de cuando a uno le arrancan un ser querido. Entonces, la muerte como tal siempre va a ser triste, pero el dolor de la muerte de un creyente no puede ser igual nunca al dolor de la muerte de un no creyente. ¿Por qué? Porque los incrédulos sufren sin esperanza. Cuando un incrédulo ve morir a su ser querido, no tiene la esperanza de que lo va a volver a ver. Y esto es crucial, de esto es que está hablando el apóstol Pablo aquí. Nos está hablando a nosotros como seres humanos, nos está hablando a nosotros como grupo, nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Qué pasa cuando alguien muere en el mundo? Pues el mundo llora, pero el mundo llora y no tiene esperanza. O sea que es un dolor sin esperanza. Es un dolor que te lleva a pensar que es el final, que ya nunca más vas a ver a esa persona. Y por eso es tan difícil y por eso es tan doloroso. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros no podemos sufrir así. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra fe, el punto de la cúspide de nuestra fe es que todos vamos a resucitar. Todos los que morimos en Cristo, todos los que hemos creído en Jesús, vamos a resucitar. Recordemos las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en Jesús va a resucitar. Por lo tanto, esa es la esperanza central de nuestra fe. Y cuando alguien muere, esa esperanza tiene que hacerse manifiesta en la manera como experimentamos el dolor, que es un dolor de un hasta luego o un hasta pronto, pero es un dolor algo agridulce porque está matizado y atenuado con una esperanza fuertísima en el Señor Jesucristo de que esa persona va a resucitar y que nuevamente nos vamos a reunir con Él. Y eso tiene que hacer una diferencia. Por lo tanto, un creyente no puede caer en lo profundo de la desesperación por un duelo. No importa si el que ha muerto es su mamá, su papá, su hijo o su cónyuge o la persona que más ama sobre la tierra. No importa si esa persona murió en Cristo Jesús, hay una certeza, hay una promesa divina de que la vamos a volver a ver. Y esto es supremamente importante porque esto tiene que hacer parte de nuestro consuelo y de nuestra vida y de nuestra restauración de los lutos.
Por eso es que nosotros vemos que el creyente aborda el luto de otra manera. No se desmorona, no se amilana. Sí le duele, pero no pierde la paz, no pierde el gozo, no pierde la fortaleza. Hace poco, unos meses quizás, no recuerdo, murió una gran mujer de Dios, una gran mujer que batalló con un cáncer, que batalló contra la ideología de género, que incursionó en la política, que llegó a ser diputada, la hermana Ángela, una mujer guerrera, jovencita, hermosísima, inteligentísima. No entendemos por qué una mujer tan valiosa, pero tan valiosa, tan fructífera, tan valiente. No podemos entender por qué el Señor decidió llevársela. No lo podemos entender. Pero la hermana Ángela dio una batalla tremenda y Cristo se la llevó dejando a un esposo joven y a un niño pequeño y el Señor se la llevó de una manera tremenda, luchando en medio de un cáncer terrible. Y siempre nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque no lo podemos entender. Una mujer que necesitaríamos que estuviera aquí batallando con nosotros, pero a Dios le plació llevársela. Y nosotros vimos, bueno, por lo menos yo lo vi, pero vimos en el sepelio de esta mujer a la madre de Ángela, otra mujer guerrera, otra mujer berraca, una mujer llena del Espíritu Santo, cómo da un discurso de victoria, cómo da un discurso de ánimo y de fortaleza, cómo esa mujer refleja el gozo y la paz. Por supuesto que le dolía. Nadie quiere enterrar a sus hijos jóvenes, pero fue muy diferente el luto de esta mujer a el luto de muchas madres incrédulas, impías, o de hijos que nunca recibieron al Señor. Entonces, tiene que haber una gran diferencia cuando alguien se va y nosotros podemos entender que esa persona está mejor y podemos entender que esa persona está en la presencia del Señor Jesucristo donde hay plenitud de paz, de gozo y podemos entender que los que somos dignos de lástima somos nosotros que estamos aquí en esta tierra, pero no los que se han ido con el Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, no queremos que ignoremos eso. O sea, dice el apóstol Pablo, hombre, yo no quiero que nosotros vivamos ignorando la realidad de la resurrección. Tenemos que vivir en esta tierra conscientes de la realidad del triunfo de Cristo sobre la muerte y de las implicaciones de la muerte para nosotros y de la esperanza de la resurrección y de nuestro encuentro, no solamente con Jesús, sino con todos los que han muerto en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 14, perdón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿quién no cree eso? El que no cree eso no es cristiano. Si usted cree que Jesucristo murió y resucitó, si usted que está conectado aquí dice, yo creo que Jesucristo murió y resucitó, así también debe creer usted lo siguiente, versículo 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué tremendo. A veces tenemos una fe doctrinal, ideológica, mental, pero esa fe no es nuestra vivencia interna, no afecta nuestras emociones, no las sentimos realmente como verdaderas. Dice, si usted cree que Jesucristo murió y resucitó, si usted tiene esa fe que salva, usted debe saber que todos los hermanos que han muerto en Cristo Jesús vendrán con Jesús nuevamente. Así dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando empiece a sentir el dolor de la soledad por las personas que partieron y que ya no están con nosotros, debemos recordar que muy pronto Jesucristo va a venir con esas personas y que muy pronto nos vamos a volver a encontrar con ellos. Eso es lo que va a suceder y por esa esperanza o por esa certeza que tiene Pablo acerca de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús,
Él no dice a los que murieron en él, sino a los que durmieron en él. Está diciendo que están dormidos, no muertos, sino dormidos. Es decir, que Dios los va a despertar y los va a levantar. Bueno, ahora el versículo 15 describe con lujo de detalles cómo será aquella experiencia que implica la venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes que estén vivos. Es todo un acontecimiento que implica estas cosas. La venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos, pero que sean iglesia, que hayan creído en Jesucristo. ¿Cómo será esto? Dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Importantísimo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Os decimos esto en palabra del Señor. Está diciendo el apóstol Pablo que esto lo recibieron del Señor Jesucristo. Que esto no fue una revelación, ni una visión, ni un sueño que ellos tuvieron, sino que el Señor Jesucristo en persona les enseñó esta realidad de su venida, de su arrebatamiento, del arrebatamiento de su iglesia. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, léase a los que murieron en Cristo. No precederemos, es decir, nosotros no iremos a encontrarnos con Cristo antes de aquellos que ya murieron en la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque es que como los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Habían tenido muy poquito tiempo de ser evangelizados, pero en esa evangelización el apóstol Pablo les enseñó acerca de la venida de Cristo y ellos veían a sus hermanos morir y decían, si ellos mueren, ¿cómo se van a encontrar ellos con Jesús? Porque ellos esperaban el rapto, esperaban el arrebatamiento. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, nosotros no nos vamos a encontrar primero con el Señor Jesucristo. Los que van a tener una primera experiencia con Cristo son los que han muerto en Cristo Jesús. Dice, nosotros no precederemos a los que durmieron para encontrarnos con Jesús. Dice el versículo 16, vamos a ver ahora cómo es la cosa. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí tenemos la misma fase. ¿Quién? ¿Quién? Dice el Señor mismo. El Señor mismo es el Señor Jesucristo. Cuando dice con voz de mando, se está refiriendo a la autoridad que tiene el Señor Jesucristo y al poder que Él tiene para resucitar a los muertos. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y también tenemos en Juan capítulo 5, vengan conmigo al Evangelio de Juan y vamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan y vamos a encontrar que el Señor Jesús enseñó esto a sus discípulos y aún a algunos de los fariseos acerca de la autoridad que Él tiene del mismo Padre Celestial que le ha dado. Juan capítulo 5, 25. Mire lo que dice. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a Jesucristo, Dios el Padre, ha dado a Dios el Hijo la potestad, el poder y la autoridad para levantar y resucitar a los muertos. Bueno, entonces lo primero que vemos es que es el Señor Jesucristo en persona, con su autoridad, una autoridad que va a ser expresada a través de su boca, a través de su voz. Exactamente el cuadro nos lo enseñó en el capítulo 11 de Juan, cuando él resucita a Lázaro, cuando él le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y la voz del Señor Jesucristo trajo a Lázaro fuera de la tumba. Y esa voz que tiene autoridad para levantar a un hombre muerto
y traerlo a la vida, será la voz que levante a todos los que han muerto en Cristo Jesús. Eso me parece tremendo. Piensa en el ser querido que murió en la fe del Señor Jesucristo. Piensa en el momento en que el Señor Jesucristo le ordene a todos esos muertos que son suyos levantarse de las tumbas. Eso será increíble, hermano. De hecho, se cree por algunos textos que hay, por ejemplo, cuando los evangelios narran el momento en que Jesús muere, dicen que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se abrió el lugar santísimo, pero también dice, y perdónenme que no tengo el texto aquí, pero lo pueden buscar, pero también dice que en ese momento hubo un terremoto y que muchos muertos resucitaron. Hubo un terremoto sobre la tierra y muchos muertos resucitaron. Cuando Jesucristo resucitó, la piedra fue removida. Cuando Lázaro resucitó, le quitaron la piedra a la tumba para que Lázaro saliera. Tiene que haber algo grande y tremendo sobre la tierra para que todos los muertos resuciten con cuerpos glorificados. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Es un cuerpo transformado por la palabra de Dios, un cuerpo que ya no está sujeto a enfermedad ni a muerte, un cuerpo, repito, un cuerpo real, porque es un cuerpo de carne y hueso, como el que tenía Jesucristo cuando resucitó. Recordemos, porque la resurrección del Señor Jesucristo es un tipo de nuestra resurrección, y era tan importante para el Señor Jesucristo que sus discípulos tuvieran una experiencia clara con el Jesús resucitado, que Jesucristo se aparecía y hacía que lo tocaran. Y cuando Tomás dudó, él nuevamente apareció y nuevamente le dijo, pon tu mano y toca mi costado y toca mis llagas. Y debes saber que son más bienaventurados los que creen sin ver, pero era necesario que viera, porque es que era necesario que creyera y era necesario que supieran que su cuerpo era real, que no era una aparición y que no era un fantasma. Y Jesús hasta come con ellos para que lo vean comer. Entonces, un cuerpo glorioso no es un cuerpo etéreo, no es un cuerpo como el de un fantasma, no es un cuerpo real, pero es un cuerpo que no está sujeto ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni a la corrupción. Entonces, ese es el cuerpo con el que van a resucitar los muertos. Su mismo cuerpo, pero glorificado. Su mismo cuerpo, pero purificado. Un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que ya no muere. Así resucitarán los muertos. Y esto será lo primero que va a suceder en la venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Y luego dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, bueno, me falta todavía algo. Primero, dice que con voz de mando, y se refiere a la autoridad del Señor Jesucristo, lo que ya vimos. Segundo, dice con trompeta de Dios, con trompeta de Dios. Este es otro ingrediente, otro elemento del arrebatamiento. La trompeta. No recuerdo en qué curso, pero estábamos enseñando acerca de las trompetas. Las trompetas eran unas herramientas que proporcionó el mismo Dios, que le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata para reunir a los campamentos. Cuando ellos iban en el desierto, las trompetas resonaban para que las tribus de Israel supieran que ya tenían que marchar. Es decir, cuando ellos estaban acampando en un lugar, sacaban sus carpas, organizaban sus carpas y se establecían en un lugar y allí iban a descansar. Y la columna de nube que los cubría se estacionaba allí indicando que tenían que quedarse quietos, listo. Pero acuérdense que ellos tenían carpas, que tenían niños, que tenían animales, que se establecían allí para comer, tenían seres, tenían objetos. La nube no se movía de un momento a otro y cómo hacía así, si de pronto la nube se movía
y ellos no estaban listos para arrancar y tenía que arrancar las carpas. Bueno, muy sencillo. Hay gente que no se pone a pensar, no lee las escrituras con detenimiento. Dios le dijo a Moisés que se hiciera 2 trompetas de plata. Y al primero que se le comunicaba el momento en que ya tenían que partir de determinado lugar donde estaban acampando, era Moisés. Y Moisés tenía que hacer sonar las trompetas de plata. Y esas trompetas tenían que dar un sonido específico para que se supiera que había que marchar, porque había otro sonido, o sea, otra forma de tocar las trompetas que implicaba simplemente que se tenían que reunir los campamentos para una reunión, pero no implicaba una marcha, no implicaba salir de donde estaban. Pero había un toque especial de trompeta, varios toques de trompeta que significaban para el pueblo que tenían que empacar, ojo con lo que estamos diciendo, que tenían que empacar, que tenían que desarmar sus carpas, que tenían que organizarse para qué, para marchar. Y esto es supremamente importante porque la trompeta tenía esa función en el Antiguo Testamento. Decirle al pueblo, sabes que empaquen ya todo, que en contados momentos la nube se va a mover y tenemos que arrancar de aquí, tienen que estar formados en la fila donde tenían que estar formados según la tribu en la que estaban. Entonces, esto es bien interesante porque eso es lo que significa la trompeta, un sonido para marchar, un sonido para avanzar. Y eso lo tenemos en la primera carta a los Corintios. Vamos a primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y leemos el 51 al 57. Y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Recuerden que dormir para Pablo es morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Mire que dice a la final trompeta. ¿Y por qué dice a la final trompeta? Cuando decimos la trompeta final es porque antes de esa trompeta hay otras trompetas. Entonces está diciendo cuando empiece a sonar la trompeta y cuando finalice la trompeta, es decir, cuando sea el último sonido de trompeta, ¿qué sucederá? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Exactamente eso es lo que va a suceder cuando comiencen a sonar las trompetas, pero la transformación y la resurrección se va a dar a la final trompeta. ¿Qué significa eso, hermano? Van a haber sonidos de trompeta. Esto es bien complejo. No sabemos, literalmente la trompeta sonará. Y aquí es donde muchas personas dicen, escucha, aquí hay un asunto en que muchas personas dicen, escuche lo que dicen, bueno, y si suena la trompeta y estamos haciendo algo malo, y si suena la trompeta y no estamos preparados, y si suena la trompeta y esto, y hermano, dice a la final trompeta, ¿cuál era la función de las trompetas? La función de las trompetas era hacer que el pueblo se preparara para marchar. Yo no sé cómo será ese sonido de trompeta, pero no será una trompeta que suene y ¡fum! Y el que fue se quedó. No será así. El apóstol Pablo dice a la final trompeta. Habrán varios sonidos de trompeta que serán audibles exclusivamente por el pueblo de Dios, que serán entendibles exclusivamente por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sabrá que ha llegado el momento de partir. El pueblo de Dios no estará desapercibido. El pueblo de Dios escuchará el sonido de la trompeta. Y a la final trompeta, los que estén muertos resucitan y los que estén vivos son transformados. Eso es lo que sucederá. El versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, nuestro cuerpo enfermizo y débil, incorruptible, se debe vestir de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que esté en Cristo no está bajo la ley. Y si no está bajo la ley, la muerte no lo puede absorber. No, porque el poder que tiene la muerte sobre el ser humano se lo da el pecado. El pecado. El pecado es lo que hace que el ser humano muera. El poder que tiene la muerte sobre el ser humano se lo da el pecado. Por eso dice el aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte es como una serpiente que te muerde, pero su veneno es el pecado. ¿Y qué sucede con un creyente? Sucede que el creyente tiene el antídoto contra el pecado, que es el Señor Jesucristo. Esa serpiente nos puede morder, pero su mordedura no es letal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos en Cristo Jesús. Esto es supremamente importante que lo entendamos, que para los que estamos en Cristo, la muerte nunca será el final. Bueno, continuamos. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, vamos a mirar un término que aparece aquí, que es el término clave de esta enseñanza, el término arrebatados, que es el término harpazo, viene del griego harpazo. Y el término harpazo en griego significa literalmente arrasar con algo por la fuerza, llevarse algo con fuerza. Es como cuando damos un manotazo y arrasamos algo en un instante, en un momento y con fuerza. Harpazo, eso es lo que significa arrebatamiento. Arrebatamiento. Ahora, esta es una doctrina que tiene muchísimos enemigos. Hay muchísimos teólogos ortodoxos que comienzan como a cuestionar este asunto del arrebatamiento, lo cuestionan y lo ridiculizan, y eso no es nada nuevo, porque el mismo apóstol Pablo advirtió de que en los últimos tiempos vendrán burladores, es decir, personas que se burlan del rapto. Por ejemplo, existe un capítulo de Los Simpsons, que la gente, algunos creyentes sin discernimiento, escuche bien, sin discernimiento, han dicho que en ese capítulo de Los Simpsons tienen un capítulo completico que habla, que narra el arrebatamiento, pero no se dan cuenta que ese capítulo lo que está haciendo es burlarse del arrebatamiento. Y colocan algo así como que los Simpson profetizaron el rapto. No, ellos no han profetizado nada, hermano, no han profetizado nada. Ellos se están burlando de una realidad que conocen, porque el productor y creador de los Simpson es hijo de padres cristianos y es alguien que se rebeló contra la fe cristiana y que conoce las escrituras y se burla de ella. No es un profeta, es alguien que tiene conocimiento, porque ese conocimiento lo adquirió desde pequeño, porque fue criado en un hogar cristiano, porque fue a la iglesia, porque escuchó las doctrinas de la fe, y él lo que hace es ridiculizar todo en sus muñecos y burlarse de esas cosas. Entonces, no es que los Simpsons sean profetas, por favor, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener sabiduría, tenemos que ser más investigativos, tenemos que escudriñar más las cosas y no creer a todo cuanto video nos mandan, decimos, uy, lo repetimos y lo reenviamos sin evaluar
qué tan veraz es. Entonces, el arrebatamiento es cuestionado como algo que no tiene fundamentos, como algo que solamente aparece en el Nuevo Testamento y que no tiene un precedente en el Antiguo Testamento. Y este es un argumento de los teólogos. ¿Por qué? Porque en teología se estudia un principio que es verdadero. ¿Cuál es ese principio? Que para que algo sea doctrina, para que una cosa sea doctrina, tiene que estar expuesto a lo largo de toda la Biblia. Es decir, no puede haber algo que solamente esté en el Nuevo Testamento y que no haya ninguna luz en el Antiguo Testamento de que eso pueda ser posible. Más sin embargo, nosotros encontramos ejemplos de personas que fueron arrebatadas en el Antiguo Testamento. Así que esto no es una cosa que no tenga precedentes en el Antiguo Testamento. Encontramos en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24, el primer hombre del que habla la Biblia, que fue arrebatado por Dios de la tierra al cielo. Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5, 22 dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta es la primera persona que aparece en la Biblia que fue raptada, que fue arrebatada. Si vamos a utilizar el término exacto que utiliza el Nuevo Testamento. También encontramos al profeta Elías, que también fue arrebatado, y eso fue en el segundo libro de Reyes. Vamos un momento al segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Mire lo que dice. Estos son los últimos momentos de Elías. Ya Elías sabe, porque Dios le ha dicho: te voy a llevar de aquí y no vas a morir, te voy a llevar vivo. Miren qué tremendo, esto es algo tremendo. El segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 11, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí está otro personaje del Antiguo Testamento que fue arrebatado al cielo. Pero resulta que el apóstol Pablo también escribe utilizando la misma palabra, el mismo término harpazo. Él describe una experiencia que tuvo en 2 de Corintios capítulo 12 y utiliza el mismo término. Vamos a 2 a los Corintios y vamos al capítulo 12 y encontramos ahí el mismo término harpazo, pero en una experiencia que no fue definitiva, pero que fue muy parecida a lo que él está narrando en Tesalonicenses. 2 a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí ve? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esa fue
una experiencia. Que luego regresó, eso es otra cosa, pero estamos hablando de la experiencia en sí, de ser arrebatado de la tierra y de llegar al cielo estando vivo, sin mediar la muerte. Estas tres experiencias hacen parte de precedentes que muestran claramente que la doctrina del arrebatamiento no es una doctrina que dependa única y exclusivamente del texto que tenemos aquí en Tesalonicenses. No, es una doctrina ampliamente conocida en las Escrituras y que tiene precedentes bíblicos. Entonces, tenemos que asumirla con muchísima seriedad. Y ahora vamos a mirar qué sucede con los que estemos vivos cuando Él venga. Dice nuevamente leemos el 4:17. 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios quiere que tengamos esto en nuestra memoria, en nuestro corazón, y que nos estemos estimulando los unos a los otros, que nos estemos animando los unos a los otros, recordándonos esta promesa, que en cualquier momento puede sonar la trompeta, en cualquier momento puede descender el Señor Jesucristo del cielo y podemos ser arrebatados del cielo para irnos en las nubes con el Señor. Ahora, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales que se darán aquí en la tierra o que se están dando aquí en la tierra para identificar que ese tiempo ya está cerca? Mire lo que dice el capítulo 5 del 1 al 3. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que no se refiere a que vendrá como ladrón en la noche para nosotros, para sorpresa nuestra. No, porque hay que saber leer. Dice claramente en el versículo 1 del capítulo 5: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba, porque sabemos perfectamente. Mire lo que dice: sabemos perfectamente. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia tiene un conocimiento claro acerca de la venida del Señor Jesucristo y sabe que la venida del Señor Jesucristo para la tierra será como la venida de un ladrón en medio de la noche para la tierra. Es decir, que la tierra no estará esperando al Señor Jesucristo y que se va a sorprender de su venida. Pero eso es algo que la iglesia no ignora, sino que la iglesia sabe. Entonces, continúa diciendo que cuando digan vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan, está hablando de una tercera persona, ellos. El apóstol está hablando de nosotros y ellos. Nosotros somos la iglesia, ellos son el mundo. Tercera persona del plural. El mundo experimentará la venida del Señor Jesucristo como se experimenta la venida de un ladrón en medio de la noche. El mundo. Y corre a explicar por qué. Porque esta será la actitud del mundo. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Escuche bien y vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. La venida del Señor Jesucristo para la iglesia es anunciada por la voz de mando, la voz del arcángel y el toque de la trompeta. Ningún ladrón toca una trompeta para decirte: hey, voy a entrar a tu casa a robar. ¿Cierto que no? Entonces esto es muy claro. La iglesia del Señor Jesucristo va a escuchar la voz del Señor Jesucristo, que es una voz de mando, una voz de autoridad. No es como las voces de los padres modernos que les da miedo
reprender a sus hijos que no tienen autoridad, que hablan suavecito, no, esto es voz de autoridad, voz de arcángel, voz de mando, y además trompeta, además trompeta. Claro, el que no se despierta con una trompeta, si es que no se despierta con nada. La venida del Señor Jesucristo para nosotros es voz de mando, voz de arcángel, voz de trompeta. Hay un anuncio, hay una señal clara. Cuando viene un rey a sus súbditos, hay una música por delante, hay un escuadrón, esto es anunciado. Viene el rey. Para nosotros el que viene es el rey. Entonces viene un séquito delante de él, viene una corte delante de él, vienen sonando tambores, trompetas, viene el rey. O sea, eso nadie lo va a esconder. Es diferente cuando viene un ladrón. Cuando viene un ladrón, el mundo está desapercibido. Y dice que cuando digan paz y seguridad, dos palabras claves que hacen parte del discurso de los gobernantes de esta época. Paz y seguridad. Es el discurso de la ONU, es el mensaje de la ONU, es el discurso de todos los gobernantes que están asumiendo el poder en estos días. Nos están ofreciendo dos cosas que ellos nunca jamás nos pueden dar. Ni paz ni seguridad hay en esta tierra. Pero será engañada la humanidad con ese discurso de paz y seguridad. Y cuando ese discurso sea creído por todos, dice, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Qué quiere decir eso? Que la venida del Señor Jesucristo para la tierra implica una destrucción repentina. O sea, para nosotros es el dulce sonido de la trompeta y el arrebatamiento de esta tierra para ir con el Señor en las nubes. Pero para la tierra es destrucción que viene repentina. Dice nuevamente que cuando digan paz, versículo 3, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Más vosotros, la palabra más significa pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? El pueblo de Dios tiene discernimiento, el pueblo de Dios sabe identificar las señales, el pueblo de Dios conoce los tiempos, el pueblo de Dios conoce lo que está sucediendo en la política, sabe lo que está pasando, discierne el engaño de los gobernantes, sabe lo que está sucediendo en el entorno y se goza porque Cristo lo advirtió. Bueno, el pueblo de Dios no se duerme, no se duerme, no se duerme. Y repito, lo que el diablo quiere es que nos durmamos, lo que el diablo quiere es que estemos dormidos. Pero el pueblo de Dios no se duerme, el pueblo de Dios no se duerme. Por eso la oración del pueblo de Dios es, Señor, danos un despertar que tenga esa ansiedad por tu llegada, por tu retorno, por tu venida, que tenga esa expectativa, que quite Dios el sueño de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y dice, pues, por tanto, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí hay unas indicaciones claras. Dormir no se refiere a que no vayamos a dormir de noche. Dormir significa estar desapercibidos, estar embriagados por las cosas del mundo, estar atareados con los afanes de la tierra, no tener tiempo para buscar al Señor, no tener tiempo para reflexionar, no tener tiempo para las escrituras, estar completamente abotagados de cargas, de cansancio, de adormecimiento, de apatía. No, el pueblo de Dios vela, es decir, está alerta, discierne, entiende todo. Dice, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Hoy en día
Hay tantas adicciones al computador, a la pornografía, a la comida, a la bebida, a las compras. O sea, hay una esclavitud. Mire, uno se pone a pensar y todo ser humano está esclavizado a algo. Mira, la principal esclavitud es la esclavitud del celular. Estamos esclavizados a los celulares, a las redes sociales, a la música. Es una cosa tan horrible. Otros son esclavos de la droga, otros son esclavos de sus pasiones, otros son esclavos de la pornografía, otros son esclavos de la música, otros son esclavos del dinero, otros son esclavos del trabajo. Y así, pero todo el mundo anda en una esclavitud. Ser sobrio es tener el control de mis apetitos, de mis instintos, de mis emociones. Tener el control de mi instinto de hambre y de sed, es decir, no comer de más. Tener el control de la fisiología del sueño, no dormir de más, ni dormir de menos. Ser sobrio es medir todo lo que hago y tener el control y el dominio absoluto de mi carne, de mi cuerpo. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que la fe y el amor son una coraza protectora. Nos protege la fe. Pero hermanos, la fe se alimenta de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, usted no tiene fe. Usted tiene que alimentarse de esta palabra. Usted tiene que leer y releer las escrituras para que sus sentidos no se aparten de los pensamientos de Dios. Bueno, y dice ahora el fundamento de nuestra esperanza. Versículos 9 al 11. ¿Cuál es el fundamento de esta esperanza? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, ya sea que estemos muertos o que estemos vivos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nosotros no podemos estar esperando un juicio final. Nosotros tenemos que estar esperando la venida del Señor Jesucristo para nuestra salvación. No nos ha puesto Dios para ira. Ira es lo que trae el Señor Jesucristo en su segunda venida. La primera venida del Señor Jesucristo fue en humildad, en mansedumbre, para dar perdón y para dar vida. Pero la segunda venida de Cristo es con voz de mando, con trompeta, con autoridad, con poder y con enojo e indignación por el pecado de la humanidad. Él viene a castigar la humanidad, pero nosotros no podemos estar aquí esperando un castigo, porque el castigo por nuestra maldad lo recibió el Señor Jesucristo en su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso lo que nos espera es la salvación. Y estas palabras deben alentarnos a nosotros. Por eso es que sabemos que no estaremos en la gran tribulación. Sí vamos a padecer persecución. Sí vamos a pasar persecución. Pero cuando ya empiece la gran tribulación, estaremos con el Señor Jesucristo. Estaremos con Él en paz y en gozo. Bueno, esa es la enseñanza de las Escrituras acerca del arrebatamiento. Bueno, ahora vienen unas recomendaciones prácticas del apóstol Pablo, dadas estas circunstancias, dado lo que él está diciendo. Aquí hay unas recomendaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Y las primeras recomendaciones están a partir del versículo 12, son unas recomendaciones finales. El apóstol Pablo tiene ese estilo para escribir. Después de que expone toda la parte doctrinal, ahora hace unas aplicaciones prácticas a nuestras vidas. O sea, ¿qué implica para nosotros el hecho de que Cristo viene por nosotros a arrebatarnos de esta tierra para que vivamos con Él en el cielo? ¿Qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Que si morimos
vamos a resucitar para estar con Él. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Entonces, esta es la vida que debemos vivir respecto a las personas que nos dirigen espiritualmente, respecto a los maestros y pastores. Dice el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe estas cosas? Porque las personas que trabajan en el Señor, los ministros, los que enseñamos la palabra, los que aconsejamos al rebaño, somos personas comunes y corrientes. Somos iguales a los demás, solamente que hemos recibido un llamado para hacer algo especial en medio del pueblo de Dios. Entonces, también nos cansamos, también nos deprimimos, también fallamos. Dice que el apóstol Pablo está rogando a la congregación que reconozcan a los que trabajan. Los que sirven se esfuerzan. Los que sirven en la iglesia están dando al máximo, porque todos tienen hogares, esposos, hijos, problemas, preocupaciones, angustias, tribulaciones, se enferman, se angustian, todo. Pero aún así tienen la carga de la iglesia, la carga de las almas, la carga espiritual. Y dice que los reconozcan, dice que los reconozcan, que reconozcan el trabajo. Mire, a los que los amonestan y a los que los presiden, a los que los amonestan. Debemos valorar a las personas que nos amonestan más que a las que nos adulan. Las personas que nos adulan no nos aportan nada, hermano. Pero las personas que nos corrigen, que se esfuerzan, qué fácil es adular, qué fácil es decir qué linda estás, qué bonito te quedó, qué bueno hacer esto. Eso es fácil. Pero qué difícil es llamar la atención a alguien. Qué difícil es confrontar a un pecador. Se requiere mucho amor, se requiere mucho tacto, se requiere mucha paciencia, se requiere mucha sabiduría, se requiere mucha confianza en Dios para confrontar a un pecador, porque ese pecador se vuelve contra ti. Y aquí dice que debemos reconocer a esas personas valiosas que nos confrontan, que nos cuestionan, que no nos están adulando, que no nos están consintiendo, sino que nos amonestan. Una amonestación es un llamado de atención, es una corrección. Esas personas son supremamente valiosas en la iglesia. Y yo quiero preguntarte, porque los hermanos en la iglesia tienen una facilidad para identificar los errores de los demás, que es increíble. Los hermanos en la iglesia tienen un espíritu crítico para detectar el error en todas las personas, pero nunca tienen la sinceridad, la honestidad, el coraje, la integridad de ir donde el hermano a solas y confrontarlo con ese pecado. Es tan fácil la murmuración, el cuestionamiento hipócrita y religioso de ven, mira lo que está haciendo el hermano, vamos a orar. Es tan fácil, es tan fácil. No, no hay muchos cristianos valientes que amonesten, que lideren, que inviten al pueblo a orar, a ayunar, que tengan una iniciativa para buscar al Señor. Son muy pocos. Así que este tipo de personas que tienen un liderazgo espiritual, que te llaman para que ores, que te exhortan a que te congregues, que reprenden tus equivocaciones. Estas personas son supremamente valiosas y dice el apóstol Pablo que deben ser reconocidas, deben ser estimadas porque son escasas y son valiosas. Vamos entonces a otras recomendaciones acerca de la vida cristiana, versículos 14 al 18. Respecto a la vida cristiana, dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal,
Antes, seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire todo lo que dice acerca de nuestra conducta. Dice que debemos amonestar a los ociosos y da por hecho de que la ociosidad es un pecado, la pereza, la ociosidad, el no hacer nada, el no servir en la iglesia, el estar siempre ahí recibiendo y recibiendo sin aportar nada, sin predicar, sin compartir, sin orar, simplemente estar ahí. Gente ociosa, hay que amonestarla. Amonesten a los ociosos. Dice también que alienten a los de poco ánimo. Hay gente débil, hay gente que se desanima, hay gente frágil, hay gente que se deprime. Hay que alentarlo, hay que llamar a esas personas. ¿Por qué no has ido? Vamos a orar, así sea por teléfono, vamos a orar, levanta ese ánimo. Es parte de la vida cristiana, es parte del deber de todos los cristianos. Que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todo. Es una virtud que es complicada, ser paciente con las fallas de los demás. Es decir, no, no ser tan definitivos con las personas, no terminar las relaciones, no juzgar, no condenar a priori, tener paciencia, esperando que las personas cambien y crezcan. Que ninguno pague a otro mal por mal, que sigamos siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto es crecimiento espiritual, hermano. Cuando te das cuenta que alguien está hablando mal de ti, cuando te das cuenta que alguien te está traicionando, mire, ese es un lazo del diablo, te quieren pillar, te quieren coger el alma, te quieren llenar de amargura, te quieren llenar de enojo, te quieren hacer decir cosas malas, te quieren poner en pecado. Cuando tú empiezas a escuchar, cuando empiezas a descubrir que hay algo en tu contra, es tan fácil caer en el dime tú que yo te diré. Pero si el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos guía a otro camino y en vez de pagar mal por mal, pagamos con bien el mal, experimentamos una victoria increíble, hermano. Y esto es crecimiento espiritual. Piensa quién te está haciendo daño, identifica, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Ora, 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 hasta que el Espíritu Santo te diga cómo puedes hacerle un bien a esa persona que te está haciendo un mal. Inmediatamente vas a ganar esa victoria. Que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. La batalla contra la depresión. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Estas tres cosas, estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias por todo, son el trío de la salud mental. La salud mental está compuesta de estas tres cosas, de estar siempre con gozo, de estar siempre orando y de estar dando gracias por todo. La gratitud y la oración siempre traen gozo al corazón. Gratitud, oración, gozo. Gratitud, oración, gozo. Y cuando hablo de gratitud, hablo de la expresión pública y audible de gratitud. En vez de quejarte, en vez de renegar, haz el ejercicio de dar gracias, 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 gracias. Primero, gracias a Dios cuando te levantes. Y luego, gracias a la primera persona que ves, al que te pone el desayuno, al primero que ves, dale gracias al que te trae el periódico, no sé, al que riega el jardín, no sé, al que conduce el bus, al que sea, que te presta el más mínimo servicio. Expresa la gratitud y ora sin cesar. Bueno, esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida que trae paz. Acción de gracias, oración y gozo. Y bueno, respecto al discernimiento espiritual, tenemos los versículos 19 al 22. Dice, no apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu.
hay como mucho misticismo con respecto a esto. ¿Qué es apagar el espíritu? Hermano, apagar el espíritu es no tener gozo. Eso es apagar el espíritu. No tener gozo, no dar las gracias, no orar. ¿Por qué? Porque las emociones contrarias al gozo son la tristeza, la amargura, el enojo, la indignación. Todo eso apaga el espíritu. Cuando usted coge rabia, cuando usted grita, cuando usted insulta a alguien con razón o sin razón, el Espíritu Santo se apaga. ¿Por qué? Porque de todas las emociones que experimenta el alma humana, el gozo es la emoción donde fluye el Espíritu Santo. Entonces, hay que estar pendientes de la tristeza que no es de Dios. Creemos que la tristeza es algo bueno, no, la tristeza no es de Dios. La depresión no es de Dios. La amargura no es de Dios. El negativismo no es de Dios. El miedo no es de Dios y el enojo tampoco es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es de Dios? El gozo. El gozo. Ejercítese en el gozo. ¿Para qué? Para que usted siempre esté lleno del Espíritu Santo. Dice, no apaguen el espíritu, no menosprecies la profecía. Bueno, estamos en la época de los falsos profetas y eso nos puede llevar al peligro de despreciar las profecías. Y las profecías no deben ser despreciadas, tienen que ser examinadas y evaluadas. Eso es lo que hay que hacer con la profecía. Y estamos hablando del don de profecía, o sea, de la hermana que o el hermano que de un momento a otro dicen, así dice el Señor. Hay que examinar lo que dice, hay que evaluar lo que dice, si es bíblico. Dice, no menosprecien la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. Y el versículo 22, que es uno de los que más me gusta, dice, absteneos de toda especie de mal. Mire lo que dice, absteneos de toda especie de mal. Hemos llegado a un momento histórico en que el mal o la maldad se presenta de diferentes formas y de diferentes maneras y tiene muchas sutilezas donde nos preguntamos, bueno, ¿y esto será bueno o será malo? Porque todo es tan sutil, todo es tan ambiguo, todo tiene apariencia de bondad. Entonces él dice, absténganse del mal en cualquiera de sus presentaciones. El mal es mal. No llamemos a lo bueno malo y no llamemos a lo malo bueno. Por ejemplo, hoy, voy a poner un ejemplo, ahora, voy a poner un ejemplo. Hoy un hermano me mandó para que lo viera, me mandó un video de una iglesia, no sé cuál es, ni me interesa, y una cantante, no sé quién es, ni me interesa, cantando una canción, eh, una canción, pues que tiene una letra cristiana. La canción tiene una letra cristiana. El problema es que la música es un reggaetón, es un reggaetón. Ay, pero ¿qué tiene de malo el reggaetón? Eso no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo el reggaetón después de que la letra sea cristiana? Bueno, esa señora está cantando algo cristiano, la letra sí es cristiana, pero la música de fondo es un reggaetón, los movimientos son los movimientos del reggaetón, la iglesia está oscura y tiene luces de colores y todo el mundo se está contorneando al compás del reggaetón. Y la pregunta es tan sencilla la pregunta. La Biblia dice que Dios es espíritu y que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Yo me pregunto, ¿el reggaetón es espiritual o es sensual y carnal? Yo me pregunto eso y yo creo que
el más bruto de los seres humanos puede contestar la pregunta rápidamente. No hay necesidad de hacer ningún estudio, no hay necesidad de una mesa redonda. Les hago la pregunta, contéstenme en el chat. ¿El ritmo del reggaetón es espiritual? ¿El ritmo del reggaetón es santo? ¿El ritmo del reggaetón nos puede hacer sentir la presencia de Dios? ¿O el reggaetón es carnal y sensual? Porque el reggaetón es la música a través de la cual nos llega la pornografía. ¿Y será que algo que es vehículo de la pornografía puede ser vehículo de la adoración a Dios? Yo creo que esas son preguntas muy sencillas y así capaz que le vamos a buscar respuesta. Pero a veces el mal viene en diferentes especies y viene tan sutil, tan mezcladito, que se mete por ahí. Creemos que la música no es un lenguaje, pero la música es un lenguaje. ¿Usted cree que los ángeles que están en el cielo, alrededor del trono de Dios, sitio a donde Dios nos quiere llevar, alaban a Dios con reggaetón? Yo nada más les dejo la pregunta porque la respuesta hasta un tonto la podría dar, hasta un impío la podría dar. Bueno, continuamos leyendo. Ahora vamos a las conclusiones, versículo 23 al 28, y nos alcanzó el tiempo, gloria a Dios, nos rindió. Versículo 23, acá están las conclusiones de la carta. Dice, y el mismo Dios de paz. Dice, y el mismo Dios de paz. O sea que hay una parte que la tenemos que hacer nosotros que tiene que ver con reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden y tenerlos en estima y en amor por causa de la obra. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, soportarlos a todos, no pagarles a nadie mal por mal, estar gozosos, orar sin cesar, darle gracias a Dios, no apagar el espíritu, no menospreciar la profecía, examinar todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, y el Dios de paz, os santifique por completo. Mire que está hablando de qué: santidad, santidad, santidad. Dios es santo, Dios es santo. Y todo lo que le ofrecemos a Él tiene que ser puro, tiene que ser santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará Dios? Santificar todo nuestro ser. No va a santificar nuestra alma, va a santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para que Cristo nos encuentre en santidad. Así que estas son las conclusiones finales. ¿Y todo por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué me santifico? Porque Cristo viene. Me santifico para jactarme de ser muy santa. Me santifico para llenarme de orgullo espiritual. No, me santifico porque pronto Jesucristo va a hacer escuchar su voz de mando, su voz de arcángel, y va a sonar la trompeta para que nos reunamos con Él. Entonces hay una cantidad de cosas de las que nos tenemos que despojar: inmundicia, iniquidad, fornicación, adulterio, lujuria, murmuración, egoísmo, vanidad, depresión, ansiedad, amargura, temores, depresiones, apatía, ociosidad. Todo eso es pecado y de todo eso nos tenemos que despojar porque Cristo viene pronto por su iglesia.